Hola, soy Jacqueline Enid. Te invito a ser parte de mi historia y a saber que lo que en algún momento silenciaste es posible nombrarlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Enid. Yo soy psicoterapeuta, tengo una maestría en terapia gestal y además soy voluntaria del Patronato de Cancerología. Y bueno, el día de hoy agradezco mucho la invitación. Me gustaría compartirte algo de mi vida que creo que es importante y creo que puede ayudar a muchas personas. Bueno, mi historia de vida tiene que ver mucho con el cáncer. Al año y medio de vida fui diagnosticada con un radiomiosarcoma embrionario y a partir de ahí pues empieza toda una movilización familiar y personal. Así que bueno, cuando me diagnostican aquí en Colima, pero inmediatamente me transfieren a Guadalajara por la gravedad del asunto. Duro en Guadalajara algunos años y después me mandan al 20 de noviembre a México debido a que mi situación era tan crítica que ya no había posibilidades de vida. Así que deciden, como parte de los recursos para afrontar esta situación, pues enviarme directamente para allá. Llega un día muy especial, es un día 6 de enero. Día de los Reyes Magos, no sé si saben, pero en México, en la Ciudad de México, se celebra mucho el Día de Reyes. Así que había una convención de los mejores oncólogos de Latinoamérica y como regalo a los 10 niños más graves se les regalaba ser atendidos por ellos. Así que deciden darme el regalo y a partir de ahí empieza un proceso pues bastante severo en la Ciudad de México. Sin embargo, pues empieza a rendir frutos, lo que no había pasado en años anteriores. El proceso, claro que ha sido duro y especialmente para mi familia porque a una edad de año y medio pues hay muy poca conciencia. Pero a quienes les correspondió tener como todo el sustento de la experiencia fue a mis padres y a mis hermanos, tanto económicamente, familiarmente, obvio, y a partir de ahí, bueno, se han venido como muchas situaciones. Mi infancia en general puedo describirla que fue bastante bonita. Yo les digo irónicamente, pero parece que tuve una infancia bonita. La recuerdo así, porque desde los 4 años inicié a nadar como parte de la rehabilitación que correspondía. Mis padres deciden llevarme más bien a nadar. Y ahí es como inicio, desde los 4 años, y sin duda ha sido uno de los mejores regalos de vida que he tenido. La insistencia de mis padres ha sido muy buena porque me han ofrecido los recursos necesarios para poder solventar muchas experiencias. Y nadar me dio la libertad. Yo siempre he dicho que dentro de los recursos que una niña pudo gestionar, con los que, así lo digo, no me volví loca, fue gracias a 2, mis perros y nadar. Han sido grandes recursos para solventar una salud mental en aquella época. A través de la natación descubro la libertad que en un plano terrenal no logro acceder por completo por la discapacidad. Sin embargo, este contexto sí me lo ofrece. Un lugar como una alberca, ríos, mares, ¿no? Así que han sido muy buenos recursos y a partir de ahí también esos recursos lograron hacer que mi infancia fuese bastante agradable, bastante llevadera, sentirme parte de un equipo, sentirme cuidada, sentirme amada, sentir que lograba hacer lo que los otros niños hacían. No había conciencia de una discapacidad como tal. Sin embargo, a partir de la adolescencia se viene una fractura importante porque viene la formación de la identidad y a través de esto muchos autoestima, autoimagen, autopercepción y se vuelve ahí complejo este asunto. Creo que a partir de la adolescencia es cuando descubro que tengo discapacidad y eso fue muy duro, fue más duro que tener cáncer como tal, porque en la época aquella no había conciencia de lo que pasaba. Claro que hay conciencia de otra manera, pero no
no de esta manera tan vívida. Entonces, el proceso de descubrir que era diferente, que además se vinieron en esa etapa muchísimos procesos de más cirugías, de tener que empezar a resolver secuelas de aquel momento o de aquello que había servido en su momento, ahora era pagar secuelas de todo aquello que en algún momento sirvió, pero era momento de resarcir muchas cosas. Fue un proceso muy difícil, muy desagradable, y eso causó mucho enojo. En particular, mucho enojo, mucho rechazo de esa verdad o de ese acontecimiento. Y fueron muchos conflictos porque de alguna u otra manera deseaba rechazar aquella realidad, ¿no? Y entonces busqué muchas maneras, pedir a Dios, ¿no?, que me quitara esto. Y era lo que yo pedía era que se borrara la discapacidad, que ya no fuera parte de mi vida. Sin embargo, pues obvio no ocurrió, y entonces eso vino a complicar muchas otras cosas. Mi desarrollo, intentar buscar culpables de quién había sido esta persona o este ser o este ser divino que había causado tanto daño. Así que viene esta parte difícil porque también fueron una etapa de muchas cirugías nuevamente. Sin embargo, llega un momento en el que tuve un accidente en casa, me fracturó el fémur izquierdo, y resulta que ahí viene otra fractura además de la física, porque mi abuela, al visitarme, yo me fracturo una Semana Santa, y entonces mi abuela materna va a visitarme, y cuando me visita me toma del brazo y me dice que Dios me quiere mucho. Y entonces ahí le juré la guerra a Dios, porque para mí entonces entendía que Dios amaba de esa manera, y obvio no me gustaba. Así que decido retirarme de todas estas cosas que mi familia misma me había enseñado, el agradecimiento a Dios y como toda esta cultura y toda esta formación católica. Así que decido alejarme porque estaba muy enojada. Duré enojada con Dios muchísimos años, sin embargo, muchos años no fue una necesidad de encontrarlo. Pero cuando entro a la maestría, decido, porque encontré a una amiga en una fiesta y ella la vi tan contenta que me encantó la idea de estudiar esa maestría que ella estudiaba. Entro, sin embargo, no sabía que dentro de la carga académica era llevar psicoterapia grupal. Entonces, ahí fue mi verdadero encuentro con la psicoterapia. Años atrás había intentado, pero creo que era demasiada historia para contar y me causaba mucho miedo. Sin embargo, en la formación no había escaparate, era parte de la formación, y es cuando me adentro a la psicoterapia. Y entonces ahí también empieza esta incomodidad con el tema de Dios, porque hablaban de Él. Y yo no entendía por qué la gente hablaba de eso, ¿no? Me causaba mucha molestia, de hecho. Sin embargo, el proceso de maestría como tal, el proceso de psicoterapia dentro de la maestría, fue fabuloso. Yo siempre digo que ha sido como encontrar la vasija de oro al final del arco iris. Fue un cambio de percepción, fue un cambio de vida. Es como cambiar de lentes y poder ver la vida de maneras incomprensibles anteriormente, inimaginables siquiera. Entonces, yo les digo que creo tanto en la psicoterapia que me dedico a ella. Así que después de este gran recurso de la psicoterapia, pues obviamente fue externar y poner en palabras lo que jamás había puesto. Creo que muchas personas que si llegan a ver esta información, estoy segura que muchas personas ni siquiera saben que soy sobreviviente de cáncer, porque en aquel momento
no me ajustaba a la vida para poder encarar esa parte. Entonces no podía con la historia, era demasiado. Pero después de descubrir la psicoterapia y empezar a poner en palabras lo que sí había pasado, lo que sí ha sucedido, ha sido un proceso amargo, pero a la vez tan sanador. Es como aquel remedio casero que sabe a rayos, pero de alguna manera funciona. Lo mismo pasa con la psicoterapia. Se va a hablar de cosas muy dolientes, pero finalmente es una inversión a una salud mental que nadie más la hará, solo quien se atreva a sentarse, ¿verdad?, a hablarle. Bueno, después de descubrir la psicoterapia, cuando salgo de la maestría, pues el tema de Dios se vuelve nuevamente un tema insistente. Me llevó muchos años encontrarlo. Lo encontré de manera muy loca, pero lo encontré. Y eso ha cambiado nuevamente mi vida. Es como si los escalones van en ascendente. Y claro que entrar a un proceso de psicoterapia fue una ascendencia, pero descubrir a Dios fue otra muy grande. Fue como encontrar un gran escalón para ver la vida de manera muy particular. Así que bueno, esos han sido como parte de los recorridos que he tenido que hacer o que he tenido. Sin embargo, la vida viene en complemento de muchas cosas. Claro que nada más solventar la parte física o la parte espiritual no han sido suficientes, es decir, hay como muchas otras cosas que resolver. Por ejemplo, la cuestión laboral, el acceso a ciertos recursos que una persona con discapacidad sí o sí necesitamos. Es como parte de una dignidad de vivencia. Poder acceder a estos recursos médicos, a recursos de lugares donde proveen rehabilitación, por ejemplo, albercas, centros de rehabilitación para ejercicios, ciertos aparatos, económicamente que sea remunerado de tal manera que estos recursos puedan llevarte a tener acceso a lo que hay una necesidad, porque se deja de vivir en lujo, es necesario para un bien vivir. ¿Por qué? Porque el cáncer pasa, pero las secuelas no, las secuelas se agravan. Y es importante invertir en ellas, en cuestión de tiempo, en cuestión de recurso económico, en cuestión de estados de ánimo. Por eso también la importancia de cuidar una salud mental. Viene acompañado de la experiencia y tener acceso a todo esto dignifica la existencia. Así que me parece importante, empezar a sensibilizar y a reconocer que la salud mental es importante y es descalificada de tal manera que viene a entorpecer muchas evoluciones de muchas personas que podrían tener una mejor calidad de vida y no acceden a esto por tantos prejuicios acerca de la salud mental y de la labor que hacemos los terapeutas, ¿verdad? Así que sí me gustaría visualizar la importancia de invertir en ello y pues de tener la valentía también de hacerlo. Claro, la natación ha sido uno de los mejores recursos para la salud en todo sentido. Física, obviamente, emocional, social, porque aparte el pertenecer a un grupo te da identidad, sentido de pertenencia. Conoces a personas de muchas edades, de muchas profesiones, y eso enriquece la vida misma, la vida social. Y que son personas que al final se vuelven también parte de tus recursos, de una red de apoyo, en donde cuando se ocupan, muchas de ellas están, y eso no hay manera de compensar. Sin embargo, bueno, la alberca para mí ha sido la libertad. Así tal cual, es como una asociación directa, nadar es igual a libertad.
Ahí no hay dificultades de movimiento, ahí hay, al contrario, mucha facilidad, mucha movilidad, mucha frescura, mucha diversión. Entonces, claro que hay una asociación directa con sentimientos muy placenteros, pero a la vez da mucho carácter y mucha formación, porque da mucha disciplina. Disciplina que la escuela sí la llega a dar, pero la escuela es como, no eliges como tal estar en la primaria o en la secundaria o en la prepa, sino que es como algo que del deber ser para muchos. Pero la alberca no, la alberca es, bueno, si te gusta ve, bueno, si necesitas acude, y entonces se vuelve una disciplina porque ya es parte también de una elección. Y he estado en las selecciones de natación muchos años de mi vida, sin embargo las competencias de velocidad no son tanto de mi agrado, me gusta mucho más el nado, ahora sí que de resistencia le llamamos, que es nados a grandes distancias. Entonces los últimos años que me he dedicado como a hacer competencias, decidí hacerlo a aguas abiertas, le llamamos, que son cruces de bahía. Bueno, me ha tocado también nadar en algunos canales, diferentes mares, de diferentes partes de México. Así que muchas personas me preguntan, ¿cómo es que haces eso? ¿No? Es como, qué miedo, ¿cómo es que lo acabas? Y yo les digo, es que se vuelve un caso de sobrevivencia. O sea, o sobrevives a acabarlo o qué va a pasar, ¿no? Entonces, literal, es una vez adentro, no hay más alternativas, vas a acabarlo, punto. Y además, yo siempre digo, qué vergüenza que me saquen. Entonces, no me gusta sentir esta parte de no cumplirlo. Así que es, o lo acabas, no hay más. Y así es la vida. A veces, claro que pataleo, lloro y la paso mal. Sin embargo, pues después de esos 5 minutos es importante levantarte y seguir, punto, como muchos, como todos. Así que es importante siempre, después de esos 5 minutos, continuar, porque es la alternativa correcta. Claro que creo que mientras más conscientes seamos, más recursos tenemos. Porque aquella niña de aquellos años tenía el recurso de sus perros y de su alberca, pero ahora como adulta es empezar a coleccionar esta red de recursos que finalmente van a ayudar a eso, a solventar la propia vida, ya sea psicoterapia, ya sea hablar con Dios, ya sea una muy buena red de apoyo de amigos, amigas, ya sea acudir a un especialista, ya sea ir a rehabilitación. Es como los recursos deberían de ser cada vez más ricos, porque es importante hacerlo. Creo que el campo más importante y que sigue siendo es el laboral. Ha habido ocasiones en que puedo hacer todo el proceso, exámenes, entrevistas, pruebas antidoping, todo. Y al final enterarme que no me quieren hacer, o más bien no me quieren dar el trabajo, aunque doy el perfil, porque represento un posible gasto extra. Entonces me puede pasar algo y entonces pues no, porque podría representar gasto. Entonces estos hechos, claro que entorpecen mucho la calidad humana, entorpecen el crecimiento, la dignidad. En los trabajos que he tenido, jamás he tenido el servicio médico, por ejemplo, que es importante.
Ha habido recursos a los que nunca he tenido acceso por alguna extraña razón, como son los aguinaldos, como son apoyos laborales en general, bonos y demás. Entonces, esta limitación tan fuerte laboral y que atenta contra los derechos humanos ha sido y sigue siendo hoy en día una de las dificultades más grandes. ¿Por qué? Porque sí hay un sistema que apremia de tu tiempo, de tus recursos, de tu salud mental, porque exigen mucho, pero no dan. Y eso complica la vivencia, complica el día a día, porque un tratamiento, el de la mañana cuesta más de 1,000, el de la tarde cuestan otros 1,000, ¿verdad? Y entonces el recurso siempre es mucho, el recurso económico, además de el tiempo, porque el sistema también requiere mucho de tu tiempo y entonces esto imposibilita que tengas tiempo también para dedicar a una buena rehabilitación, que tengas tiempo para acudir al médico, porque a veces ni siquiera ajusta para eso. Entonces, estos accesos a los recursos a través, no del regalo, sino a través de mi propio trabajo, ha sido y siguen siendo un gran obstáculo. Al voluntariado, bueno, soy parte del Patronato de Cancerología. Al voluntariado llego porque el año pasado entré en un cuadro depresivo. Fue muy difícil, un año muy complejo, tanto trabajo, muchas rupturas de círculos de amigos, fue como muy caótico el año. Entonces, como parte de mi integración nuevamente a volver a retomar esta salud mental, uno de mis terapeutas me recomienda volverme a integrar a círculos sociales diferentes, donde me dieran a escuchar discursos distintos de la vida y me ofrecieran amistades distintas. Así que esa fue mi primera necesidad, pero claro que todo va aunado con todo, va pegadito con todo. Claro que no busqué otro patronato, ¿verdad? Busqué uno que tenía que ver con cáncer y que claro que corresponde mucho a mi historia de vida. Así que fue importante en una primera mirada para engrandecer mi círculo social y estos discursos y estas nuevas maneras de ver la vida, pero claro que también venía ahí encapsulado el tema de cáncer, porque también es importante para mí en este momento de la vida poderme posicionar en otro lugar que no sea en este lugar de vulnerabilidad que he estado muchos años y poder acompañar desde otra posición. Eso dignifica a mi niña y dignifica a mi adulta. En este momento de la vida estoy haciendo justo lo que por años decidí no hacer, que es visibilizar la discapacidad, nombrarla, hacerla parte y dignificarla también. Muchos años me he dedicado a silenciarla y a intentar ocultarla, pero no pude. Así que ahora es momento de hacer justo lo contrario. Ahora, después de tanto trabajo de salud mental, me siento preparada para pararme y decirla, nombrarla, sensibilizar. Y aquello que temí tanto que se notara, pues ahora quiero que se note mucho más.